Muy buenas noches. La Fundación Paz y Reconciliación acaba de divulgar este nuevo informe sobre cómo va la paz. Este estudio toma como punto de partida el noviembre del año pasado, cuando se firmó el acuerdo en el Teatro Colón, y destaca lo ocurrido en el siguiente trimestre. Se analizan los avances, los problemas y los retos que se han identificado en la implementación de los acuerdos de paz. Se analizan hechos como la dejación de las armas, la entrega de las caletas, el inventario de las armas, qué tipo de material bélico fue el que se entregó, si se guardaron o no armas. Hoy la gran queja de las FARC es la demora en las resoluciones y decretos sobre amnistía, que deben permitir la excarcelación de más de 3.000 guerrilleros que están presos. Y hay preocupación también por parte de militares detenidos, ¿no? Nuestro invitado de hoy es el señor León Valencia, presidente de la Fundación Paz y Reconciliación, que trimestralmente produce el informe sobre cómo va la paz. Primera pregunta elemental, ¿cómo va? Va en unas cosas bien, va en otras cosas regular y va en otras cosas mal. Nosotros hemos hecho un semáforo, verde para las cosas que van avanzando, amarillo para las que avanzan pero tienen problemas y rojo para las cosas más preocupantes. Entonces, semáforo verde. Verde. Una cosa muy importante que yo creo que para el país debió ser incluso recibida con mucho más alborozo, y es que se cumplió el cese bilateral de hostilidades y se cerró ese tiempo. Luego se dejaron las armas por parte de las FARC. Las FARC han entregado todas sus armas individuales y están dando las coordenadas de todas las caletas para que Naciones Unidas también haga la extracción de todo el material de guerra que tenían. Eso yo creo que son cosas muy importantes. Hay planes de sustitución de cultivos que están empezando a germinar. Hay avances significativos en desminado humanitario, y eso yo creo que es importante porque eso es afectación a la población civil, y hay municipios donde se empiezan a extraer minas. Hay disminución de hechos de homicidio, desplazamiento forzado, secuestro en las zonas, en los 281 municipios donde ha estado la guerrilla durante los últimos 30 años. Sí, que ya no hay, y que hay una disminución sensible de todo esto, y hay una creación de un cuerpo élite de la policía para proteger a los líderes sociales y a los guerrilleros en desmovilización. Y digamos que esos puntos son importantes porque son también puntos para que la sociedad vea. Para los empresarios hay un mensaje muy fuerte. Señores, en esos municipios donde había presencia de la guerrilla de las FARC, el secuestro está llegando a un punto cero. Entonces uno dice, de 2013 ya se presentaban 285 secuestros. En este momento, en esas 280 municipios, hay 61 secuestros que son generalmente hechos por el ELN o otros actores, no de las FARC. Hay una caída vertical del secuestro. Mire, los homicidios que estaban en unos 17.000 homicidios en el país, quedaron unos 13.000, han disminuido unos 4.000 homicidios, con efecto del cese bilateral y ya de la desarme de las FARC. Y en los sitios de conflicto, que había unos 4.150 homicidios, ya hay unos 3.100, 3.170 homicidios, de manera que solo en esas zonas del conflicto ha disminuido en 1.000 los homicidios, de manera que nos hemos ahorrado todas esas vidas, digamos, en esos lugares. Y eso a veces no se le cuenta al país, son hechos. Ahí yo creo que el semáforo es verde. Sí. Hay un semáforo amarillo. Antes de ir al siguiente color amarillo, supongo yo. A ver, las cosas de semáforo verde. ¿Sí entregaron todas las armas? Esa es una pregunta que se ha hecho sobre todo desde la oposición a los acuerdos de paz.
Pero lo que ha mostrado, digamos, todo este proceso es que es excepcional lo que ha hecho las FARC. Si se compara, porque todo es comparativo, si lo compara con anteriores procesos de paz en Colombia o con los procesos que están ocurriendo en el mundo. Si se compara con el proceso inmediato de paz que hubo, el proceso de desmovilización y desarme que hubo fue el de los paramilitares. Ahí se llegó a entregar digamos, por cada guerrillero se entregó .6 armas, casi por cada, digamos, por cada paramilitar se entregó .6 armas, de manera que era casi dos paramilitares entregaron un arma. En cambio, ahora, en el caso de las FARC, por cada guerrillero se entrega una arma, 1.02 arma. Se entregaron más armas que guerrilleros. Están las caletas, que puede subir incluso el número, el porcentaje de armas que se entregó. Para la comparación Colombia, es decir, los guerrilleros individualmente entregaron el doble de armas que los paramilitares. Segundo, si se compara con el exterior, el segundo proceso de Afganistán, que fue el que más entregó armas, está en 0.74 armas por guerrillero en el caso de Afganistán. Está por debajo, muy por debajo de lo que están las FARC. Y Nepal, que es un proceso también emblemático, entregó 0.3 arma por guerrillero, de manera que entregó por cada 3 guerrilleros, entregó un arma. Todo esto porque todo es comparativo para decir lo excepcional de esto. La calidad de las armas. En el caso de los paramilitares eran una cantidad de armas hechizas de menos calidad, y usted ve las fotos de las armas que se entregaron y la certificación del Consejo de Seguridad, y son armas de grueso calibre. El escándalo del comisionado de paz. Sí, ahí se ve fusiles, acá por supuesto, No. M16, pero se ve también, en este caso de las FARC, se ve .50 ametralladoras y se ven morteros industriales solo con las caletas que han destapado, y falta ver todas las caletas. Sí. Entonces, comparativamente, hay una seguridad de que se entregaron una cantidad enorme de armas, buenas armas, y Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, ha certificado que hay transparencia en eso. Y el Consejo de Seguridad no es cualquiera, porque el Consejo de Seguridad es la reunión de las potencias principales de las que controlan la seguridad en el mundo. O sea, no hay forma de engañarlos tampoco a esta gente. Ahora otra cosa, señor Valencia. Ahí sentado a Iván Márquez, le pregunté hace unos meses si habían guardado armas. Y me respondió de esta manera, me dijo, ¿y para qué? La decisión nuestra es irreversible de hacer política. Entonces, ¿para qué vamos a guardar? ¿Para qué? ¿Usted cree en eso? Sí, es que las armas estorban para la política cuando ya uno está metido en el juego político democrático. Estorban las armas, estorban la clandestinidad y estorban todas las trampas que se le hagan a la paz. Porque la opinión pública es bastante severa con las FARC. O sea, el banco, los créditos de las FARC en el banco de la opinión pública están por el suelo. ¿Usted fue del ELN o de las FARC? Yo fui del ELN. Y el ELN está en la misma condición. O sea, el saldo rojo de las FARC en el banco de la opinión pública es muy alto. Tienen que girar confianza para lograr ir rebajando ese saldo rojo en la opinión pública. Y por eso yo creo que ellos creen que es necesario congraciarse con la gente, que es necesario con humildad reconocer todas las barbaridades que han cometido, y por eso es que fueron a pedir perdón en Bojayá, por eso fue que reconocieron una cosa tan dura como la del Nogal, que nunca la habían reconocido, y por eso es que están tratando de limpiarse para meterse a la política y para tener alguna posibilidad en Colombia. Ahora, mire, señor Valencia, en este informe suyo, nosotros pensamos que las caletas eran unas 100 máximo. Usted habla de 900 caletas. Han dicho que son 949 caletas. ¡Qué barbaridad, Ola! Esas caletas, en una sola que se descubrió antes de su entrega de armas, que lo hizo el Ministerio de Defensa y que lo hizo la Fuerza Pública, se cuantificaron 120 fusiles.
No creo que en los demás, digamos, caletas haya ese número, pero va a haber número de fusiles y va a haber número, seguramente ya muy deterioradas por estar enterradas durante muchos años, pero las municiones que están descubriendo son enormes. Ahora, la gente dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue el proceso de guerra en Colombia. Los de las FARC tenían un ejército de 20.000 hombres. Después, llegando al Caguán y despuésito del Caguán, después de la negociación del Caguán. Era un ejército más grande que casi todos los ejércitos centroamericanos. Y tenían armas para ese ejército. Le habían comprado a Fujimori y a Montesinos 10.000 fusiles, que fue uno de los grandes escándalos. En el medio de la guerra, eso se fue reduciendo el número de hombres. Entonces lo que hacían era, una vez se reducía el número de hombres, pues metían las caletas, metían las armas en las caletas. Esa es una de las explicaciones por las cuales hay caletas. Fue una guerrilla que llegó a unos niveles muy altos, que se redujo a lo que llaman los campesinos la macana del árbol. O sea, después de tener un tronco grande, empezaron a golpearlos y terminó la macana. Las guerrillas que aguantaron y soportaron toda la ofensiva en los tiempos de Uribe, en los primeros tiempos de Santos, fue enorme. Y quedó eso, y quedaron un gran arsenal de armas y un número de guerrilleros menor, que podría, y ese es el gran riesgo, y esa yo creo que es la inteligencia política de Santos, dijo, estos pueden volver a crecer. Claro. Y ya tienen armas y tienen recursos para volver a armarse. Pues así nacieron las FARC. Así nacieron. Y eso es, digamos, el gran logro de la paz de Colombia, desarmar un ejército que ya no era tan grande, pero que podía crecer porque tenía para dónde crecer. Ahora, señor Valencia, el semáforo en amarillo, ¿qué está en amarillo? Una preocupación, el fast track y la implementación legislativa de los acuerdos. Esa es una gran preocupación, porque ¿qué ha ocurrido? Los acuerdos se dividen en dos tipos de acuerdos. Uno, dirigido al actor armado, dirigido a los que estuvieron en la guerra con condiciones de justicia y condiciones de desarme y desmovilización. Esa es una parte de los acuerdos, ese es el 10%. Pero el 90% eran reformas para la sociedad colombiana, que es una gran reforma integral agraria, que es una gran reforma política, que es una política ambiciosa de víctimas, sobre las víctimas, que es también una política de sustitución de cultivos y avance en eso. ¿Qué se ha hecho? Se han aprobado 6 leyes en 6 meses de fast track. De esas hay 7 más en trámite, y de esas 6 leyes van en función de esto. Entonces son 3 actos legislativos para la Justicia Especial para la Paz, acto legislativo para blindar y leyes para blindar, digamos, los acuerdos y la seguridad, leyes y decretos múltiples, 64 decretos emitió el presidente Santos, muy dirigido a las condiciones de movilización, desarme y de seguridad y condiciones de las regiones. Pero faltan, en esta próxima legislatura, 15 leyes deberían salir, 15 leyes, y ya son 3 meses, en un momento donde la unidad nacional y donde el gobierno nacional comienza la etapa última de su gobierno y está agonizando ese gobierno, y está agonizando también la coalición de gobierno. Y ha habido controversias duras dentro de la coalición de gobierno en la aprobación de esas leyes. Y la Corte Constitucional le metió la mano diciendo también que los parlamentarios podían proponer cambios en esas leyes y que eso era legítimo. Y entonces la gran preocupación de nosotros, hay cosas importantes en la implementación de los acuerdos ya establecidas, pero hay cosas muy importantes hacia adelante y ahí vemos una dificultad y nosotros decimos, se va a rehacer un pacto político interno, cómo se van a aplicar, cómo se van a aprobar leyes que son definitivas, como la reforma política, y la reforma agraria. Y la reforma agraria, y ahí tenemos, y la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Y los proyectos sociales. Es que uno dice, hombre, las FARC han dicho
reiteradamente que no hubo una rendición por parte de ellos. No admitieron nunca la expresión entrega, sino dejación de armas. Y rechazan totalmente el término rendición. Y además insisten en que, lo que dio origen a la guerrilla tiene que ser atendido. Así haya ocurrido hace tantos 50 años. Es decir, las aspiraciones sociales, las aspiraciones de tierra. ¿Eso está en amarillo o en rojo? Está en amarillo. Está en amarillo porque nosotros también somos conscientes de que hay que hacer un informe equilibrado y que hay que darle la oportunidad al gobierno y a las élites políticas colombianas, de derecha, de izquierda, de centro. Nosotros decimos, oiga, tiene una responsabilidad frente al país, una responsabilidad enorme, porque la paz se convirtió especialmente en un pretexto para meterle la mano a cosas que se abandonaron en Colombia. Porque mientras todos los países de América Latina hicieron reformas agrarias en el siglo XX, Colombia estuvo de espaldas a la reforma agraria porque tuvo una gran oposición en los dueños de la tierra. Y el proyecto del doctor Samper, que tenía, según la izquierda, buenas intenciones, lo retiraron como consecuencia de la reacción de la sociedad de agricultores y de los propietarios de la tierra. Sí, es que cuando llegaron los acuerdos de La Habana acá, en ese tema que le dedicaron un tiempo importante, porque era la apertura de las negociaciones, fue el primer punto de negociación, entre otras cosas porque las FARC se reivindican de que surgieron a la lucha armada con un programa de tierras y con un programa revolucionario agrario. Entonces, ese programa era un programa que al principio, en los años 60, cuando surgieron, podría ser supremamente revolucionario y novedoso. No, digo, actualmente. Y ahora que es un proyecto capitalista, porque es un proyecto de modernización capitalista del campo, de decir, oiga, legalicemos la tierra. Sí. El 60% de las tierras aquí en Colombia no tienen título. Legalicemos para poder organizar que tengan acceso a crédito y a desarrollos tecnológicos en el campo porque tienen título de propiedad. Hagamos 3 tipos de propiedad: la gran propiedad capitalista de tierras, pero hagamos también inversión en pequeña propiedad campesina y en pequeña y mediana propiedad campesina. No, y los baldíos. Y toda la tierra del Estado. Estado. A producir los baldíos, vamos sobre las tierras que están... y las tierras del Estado ocupadas. Ocupadas por... las que están ocupadas por grandes extensiones de ganado. Y las que tenían también las mismas FARC. Sin duda. Entonces esa modernización capitalista del campo es, digamos, lo que contiene el acuerdo. Eso, no hay ninguna cosa de socialismo del siglo XXI, no hay ninguna idea de expropiación. Y aún eso recibe una gran oposición de la Sociedad Colombiana de Agricultores, de los ganaderos, y sobre todo ese sector, digamos, propietarios de la tierra. De los propietarios de los grandes propietarios. Eso está en amarillo, esperando que el Congreso dé vía libre a los que se dé una pela el Congreso y la clase política colombiana. Ahora, señor Valencia, inmediatamente después de comerciales, lo que está en rojo. Ya lo... Y ahora, señor Valencia, lo que está en rojo. Un primer punto que es muy preocupante, la seguridad de los guerrilleros que vienen a la vida civil ya desarmados. Ya han muerto 7 y familiares han recibido muchas amenazas. Y la muerte de los líderes sociales que sigue ocurriendo. Ha habido 55 muertes de líderes sociales desde que se firmó el acuerdo a hoy. Eso primero era más grave porque en enero se presentaron 15 asesinatos. Ya hoy en día, en el mes de julio, va un asesinato de líder social, quizás 2 con un asesinato que se acaba de denunciar esta madrugada en Catatumbo. Entonces ha ido disminuyendo, pero es muy preocupante. Y hay también un grado alto de impunidad. El gobierno nos ha dicho en la presentación del informe que la impunidad está en ese caso, se ha reducido a un 50%. Nosotros tenemos unos datos del 70% todavía de impunidad, o sea, de procesos judiciales en contra de los actores. Pero el vicepresidente General Naranjo se ha puesto muy al frente de eso. Sí. La llegada de Naranjo, hay que decirlo,
ha sido una bendición para eso. Alivió. Porque ha aliviado cosas, ha empezado a coordinar todas las instancias del Estado y ha cedido un poco el desorden que había. Y eso es importante. Y tiene retos muy grandes el general Naranjo en esa idea de gerenciar el posconflicto. Y nosotros estamos viendo ahí hay un rojo titilando. Hay un rojo titulando. Nosotros dijimos, mire, las zonas por FARC, hicimos un estudio de sitios muy vulnerables después de que las FARC se concentraran y logramos un diseño ya muy veredal y muy concreto. Dijimos, hay 300 sitios en el país, claves, donde hay que poner una pequeña unidad policial y hay que transformar y hay que poner una unidad de justicia. Porque las FARC no solo hacían depredación, asesinatos, enfrentarse a la fuerza pública, sino que ejercían justicia allí y tramitaban conflictos e imponían orden. El Estado está obligado a eso. Es muy lejana, digamos, la justicia para el campesino que está en la profundidad de las montañas, está en el casco urbano, está muy lejos de él. Ha sido muy distante la seguridad porque lo que se han hecho siempre el ejército y la policía son operaciones de profundidad sobre el territorio para confrontar a estos actores armados. Entonces ahora nosotros estamos preocupados por varias cosas. Primero, nuevos actores están copando esas zonas. Bacrim. En el caso de Bacrim están en 78 lugares, 16 especialmente. Nuevos avances en 16 lugares. Los del ELN se han extendido a 12 municipios especialmente, Que eran de las FARC. FARC. Y hay un punto que es este punto de la preocupación nuestra, que es la anarquía criminal. ¿Qué calificamos de anarquía criminal? Donde salieron las FARC, no hay ningún actor de estos que llegue, tampoco está llegando un actor de estos, sino que se han explotado los conflictos intrafamiliares, los conflictos también interfamiliares y de la gente de las veredas. Ha empezado otra vez el abigeato en esas zonas, violación de niños. Han empezado muchas riñas donde muere gente. ¿El gobierno conoce este informe? El gobierno, nosotros le entregamos el jueves pasado en una reunión privada al vicepresidente de la República, al general Naranjo, el informe. ¿Y el comentario fue? El comentario inicial dice, tengo algunas, en general el informe me ayuda mucho, me sirve mucho para tomar decisiones. Nosotros tenemos nuestras propias mediciones, pero consideramos mucho este informe independiente. Nos dijo, tenemos algunas diferencias en metodologías, nos llamó la atención sobre algunas puede tener razón y nosotros las consideramos, pero con el general Naranjo hay la garantía que hay receptividad de estos informes y que los oye y dijeron que se iban a pronunciar sobre el informe y estamos esperando. También se lo presentamos a las FARC. Sí, para esperar igual comentarios. Mire, señor Valencia, el tiempo se nos agota y la pregunta para nuestros televidentes es, utilizando el título de este informe, ¿cómo va la paz? ¿Ustedes qué opinan? ¿Bien, regular o mal? ¿Usted qué opina? ¿Bien, regular o mal? Va bien en unas cosas muy importantes y diría yo que ese bien es la esperanza y ese bien es fundamental. Yo le daría un 50% a bien, le daría a regular un 15%. La gente no puede votar así, bien, regular o mal. Usted dice que va bien. Que va bien. ¿Ah? Va bien. Va bien. ¿Ustedes qué opinan? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.